Oremos. Señor, gracias por hoy. Gracias por este tiempo juntos. Gracias por su palabra poderosa. Bendice esta mañana. Derrama tu espíritu sobre este lugar y sobre cada persona aquí. Abre nuestros corazones. Darnos corazones dispuestos a escuchar su mensaje esta mañana, para crecer en nuestra relación con usted o conocerlo hoy por la primera vez. Bendice este tiempo y dejamos este tiempo en sus manos. Y en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estamos estudiando el libro de Romanos en capítulo 16. Hoy es el último mensaje en el libro de Romanos. Hemos estado estudiando este libro por más que un año. Para mí siempre que terminamos un libro me siento un poco extraño, también un poco perdido. ¿Ahora qué? Porque hemos pasado todo este tiempo dedicado a un libro y hoy llegamos al final. Pablo estaba en Corinto al final de su tercer viaje misionero cuando escribió esta carta. Estuvo en la casa de su amigo Gallo por 3 meses mientras escribía Romanos. Romanos escribió en 3 meses. Y también hacía preparaciones para ir a Jerusalén. También esperaba por los representantes de las iglesias en Asia, Macedonia y Galacia, quienes irían a Jerusalén con él para traer la ofrenda colectada para la iglesia de Jerusalén que estaba en necesidad. Recuerden, la iglesia tiene muchos pobres en la iglesia. En estos versículos vemos los nombres de algunas de las personas que fueron con él a Jerusalén. Estos nombres componen la segunda lista de personas en capítulo 16 de Romanos. La primera lista eran personas en Roma. La segunda lista eran quienes estaban con Pablo en Corinto. Entonces, leamos primero versículos 21 al 24 en capítulo 16. Les saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Yasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que he escrito la epístola, les saludo en el Señor. Les saludo Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Les saludan Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Timoteo, probablemente el más conocido de todos los compañeros de Pablo. Uno de sus amigos más cercano a su corazón. La mamá de Timoteo era judía, pero su papá era griego.
Interesante en la casa, creo. Aprendemos en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, que su mamá y abuela le enseñaron acerca de la verdad de las Escrituras. Esta fue la casa de Timoteo. Él vivía en Listra cuando Pablo vino en su primer viaje misionero. Hay 3 de Pablo. Es probable que él se convirtió en ese tiempo. Cuando Pablo volvió a Listra por la segunda viaje misionero, los ancianos de la iglesia le contaron sobre este joven hermano llamado Timoteo. En 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, vemos que los ancianos imponen sus manos sobre Timoteo. Y desde ese punto, él se convirtió en un compañero de Pablo. Y vemos en Filipos su lealtad. Cuando Pablo fue expulsado de Filipos, él dejó a Timoteo para que ayudara a la nueva iglesia que había quedado en esa ciudad. Luego de un tiempo, él volvió a reunirse con Pablo en Berea y de nuevo fue dejado a cargo de la nueva iglesia de Berea. Después se reunieron en Atenas y ahí Pablo lo mandó a Tesalónica para animar y fortalecer a esa iglesia local. Timoteo fue muy ocupado en el ministerio, ¿verdad? Y aquí en versículo 21 vemos que él está con Pablo de nuevo. Todas estas cosas hicieron antes de este momento. Después de este viaje para llevar la ofrenda a Jerusalén, no escuchamos de Timoteo por los próximos 5 años. ¿Qué está haciendo? No sabemos. Pero sabemos esto. Él fue trabajando duro por Dios. Timoteo vuelve a ser mencionado una vez que Pablo es encarcelado por la primera vez en Roma. Él acompañó a Pablo en Roma mientras escribía Filipenses, Colosenses y Filemón. Timoteo se quedó en Éfeso cuando Pablo fue a Macedonia. Y en 2 Timoteo, capítulo 1, vemos que fue una despedida difícil. Es interesante que las últimas palabras de Pablo fueron recordadas a Timoteo. En capítulo 4 de la 2 de Timoteo podemos ver el deseo de Pablo de ver a Timoteo. Probablemente porque Pablo sabía que él iba a morir. Esta fue la última carta de Pablo. ¿Cuál es el punto de todos estos detalles de Timoteo? Es que la iglesia necesita más Timoteos. Hombres como Timoteos. También mujeres, pero hombres como Timoteo. Hombres fieles,
honestos, leales, hombres apasionados a compartir el Evangelio, hombres que quieren animar y apoyar en cualquier manera la obra de Dios. El valor de alguien como Timoteo es inestimable. Todos nosotros tenemos el potencial de ser una persona como él. Todos nosotros. Si es que sometemos nuestras vidas completamente a Cristo. Cuando vemos la vida de Timoteo, podemos ver fácilmente que él había sometido su vida completamente a Cristo y caminaba en obediencia a su voluntad. Aún siendo muy joven. Eso es algo increíble acerca de Timoteo. No es un anciano, él era muy joven, haciendo todas estas cosas por el Señor. Él era y es un buen ejemplo de cómo deberíamos vivir para Dios y nada más. Lucio, Yason y Sosípater son los próximos 3 nombres en esta lista. No se sabe acerca de Lucio. Algún día sí, en el cielo lo conoceremos, pero ahora no sabemos nada. Yason fue el hombre que abrió las puertas de su casa a Pablo y Silas cuando estuvieron en Tesalónica. Él sufrió persecución en Tesalónica, como leemos en Hechos capítulo 17. Sosípater fue uno de los conversos cuando Pablo compartió el Evangelio en la ciudad de Berea. El próximo nombre, Tercio, veremos en un momento, porque es algo interesante. Entonces, Gayo hospedó a Pablo, pero también fue una de las 2 personas que Pablo bautizó. ¿Sabe que Pablo solo bautizó 2 personas? Ya nada más. Es interesante. Pero él fue uno. Erasto es el tesorero de Corinto. También acompañó a Pablo en Éfeso y fue con Timoteo a Macedonia. Aprendemos en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 20, en la última epístola de Pablo, que él permaneció en Corinto. Creo que en el mismo trabajo. Y última, cuarto. Ok, Tercio y cuarto. Ese hombre. El nombre Tercio significa el número, ¿qué piensa? 3. Entonces, cuarto es el número 4. Entonces, tenemos 2 hombres, número 3 y número 4. ¿Por qué? Lo que nos deja saber que estos 2 hermanos eran esclavos romanos. Los esclavos eran llamados solo por números. Pero vemos que aquí estos hombres, que según el mundo de ese tiempo eran considerados como ni siquiera dignos de tener un nombre.
pero son parte de la historia bíblica y fueron parte del equipo de ministerio de Pablo. Posiblemente han habido veces que nos hemos sentido solo como un número en este mundo. Cuando yo voy al banco, yo recoger mi fiche, ¿y qué dice? Un número. Yo soy en el banco siempre un número, no tengo nombre. Como que a nadie le importamos o como que nadie se preocupa por nosotros. Nos sentimos invisibles. Hoy tengo buenas noticias. Alguien nos conoce. Ese alguien es Jesús. Y cuando usted tiene una relación personal con Él, nunca es solo un número más. La Biblia nos dice que Él nos conoce por nombre. Para mí siempre es algo increíble. Hay 6 o 7 billones de personas en este mundo y el creador del universo conoce mi nombre. Es increíble. Él tiene un plan y propósito para su vida. Entréguele su vida completamente a Él y camine con Él y verá que usted no es un número. Verá que su vida tiene propósito. Al igual que tercio y cuarto. Es increíble la cantidad de gente que sienten que no tienen propósito en este mundo. Que están buscando por algo. Pero en realidad Dios tiene un plan perfecto y un propósito perfecto para cada uno. Pablo cerró esta sección de la misma manera que versículo 20 dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Vamos a leer versículos 25 al 27. Y al que puede hacerles firmes, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, y según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por medio de las escrituras proféticas y según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para la obediencia de la fe. Al único sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre de nuevo. Amén. Muchos creen que Pablo escribió estos versículos con su propia mano. Solo estos. En versículo 22, recuerden, vemos que Pablo le dictó a la carta a ¿quién? Tercio, el esclavo. Pero él puede escribir, yo creo que muy bueno. Porque Pablo estaba casi ciego. Por esta razón él no puede escribir bien. Aprende acerca de esto en Gálatas capítulo 4, versículos 13
al 15. Pero él quiso escribir esta pequeña sección con su propia mano. ¿Y qué quiso escribir con su propia mano? Que la salvación es una obra de Dios desde el principio hasta el final. La obra fue completa en la cruz del Calvario y no hay alguien quien pueda añadir algo a esta divina obra completa. Nadie. Si alguien que quiere añadir algo, esto es legalismo. Legalismo siempre dice que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Usted también necesita hacer esto y esto. No. Fue completada en la cruz con Cristo. Lo que dice en versículo 25 en griego es al que puede establecerlos. ¿Quién puede hacerlos estables? ¿Esto qué significa? También vemos esta palabra en capítulo 1, en versículo 11. Vamos a leer. Romanos 1, versículo 11. Porque deseos verles para compartir con ustedes algún don espiritual a fin de que sean afirmados o establecer. Está diciendo que solo Dios puede hacer esto en la vida de un creyente. Afirmar, establecer a un creyente en las cosas de Dios. Es increíble ver personas dar su vida a Cristo, ¿verdad? Es increíble. Si usted tiene la oportunidad a ver a alguien dar su vida a Cristo, es algo increíble. Pero volver años después y ver cómo han crecido, traer un gran gozo a nuestros corazones. Eso es algo más increíble. La obra de establecer a los santos es la obra de Dios. Vamos a leer Filipenses 1, versículo 6. Es un versículo muy popular que dice: estando convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. En versículo 25, Pablo dijo, según mi evangelio. Es interesante, mi evangelio. Han habido personas que enseñan que Pablo tuvo un evangelio diferente a Jesús, o Juan o Pedro. Esto no es la verdad, por nada. Esto significa que no fue enseñado o instruido por ningún hombre. Y dice esto en Gálatas, capítulo 1. Él recibió el evangelio directamente de Cristo. Su mensaje es el mismo evangelio. Dice en versículo 25, el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Cuál es el misterio? El misterio es Cristo. El misterio del evangelio de Cristo
fue escondido en el Antiguo Testamento para ser manifestado en el Nuevo Testamento. Vemos en Cristo el plan de Dios para toda la humanidad. Lo que había planeado antes de la fundación del mundo. El corazón de Pablo y siempre fue que todas las naciones tuvieran la oportunidad de escuchar el mensaje de Cristo. Él dice aquí, sabemos ahora el misterio, entonces no hay excusa para ningún creyente a no compartir este dulce mensaje con la gente en nuestro alrededor. No hay excusa. Si entiende el Evangelio, usted no tiene una excusa para no compartir con la gente en su alrededor. Dios establecerá a su pueblo y a su iglesia. A veces los cristianos parecen débiles, pero Dios es fuerte. A veces la iglesia puede parecer dividida, pero es el cuerpo de Cristo y está atado y unido a Dios. La obra que Dios hace no puede fallar. Las cosas que queremos hacer en nuestra carne fallan, pero Dios nunca falla. Y terminamos con su bendición final y personal aquí. En versículo 27, leamos de nuevo: al único sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Qué está haciendo Pablo con este versículo? Él termina señalándonos a Dios y a Jesús. Él empezó diciendo al único y sabio Dios. Tenemos la oportunidad en este momento de pensar en el único verdadero Dios. ¿Quién es sabio? ¿Quién en su amor vio la caída del hombre y en su sabiduría tenía un plan y provisión para nosotros? Desde antes de la fundación del mundo, Él tiene un plan y propósito. Él nos conoció antes que naciéramos. Y lo más increíble es que Él nos amó antes de nacer. ¿Y por qué Él nos ama? Él trabaja todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. Luego, pone nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y cuando pensamos en Cristo, pensamos acerca del gran sacrificio por nosotros, que Él murió en nuestro lugar
porque Él nos ama. Y por nada más. Él fue a la cruz por su gran amor hacia nosotros. Él sabía que no podíamos pagar el precio por nuestros pecados. Y con toda su compasión fue a la cruz en nuestro lugar. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor y Redentor. Cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Cuando lo tenemos Cristo, lo tenemos todo. No falta nada en nuestras vidas cuando tenemos a Cristo. Y ahora, todas nuestras mentes, corazones, voluntades son enfocadas en Dios y Cristo. Y esto era exactamente lo que Pablo quería. Y por eso él escribió su último amén. Y dejó su lapicera aquí. Vamos a terminar ahora con una oración. Si 2 o 3 de ustedes pueden orar en una voz alta, simplemente declarando el bien y bondad de Dios y de su regalo en Cristo. 2 o 3 personas, por favor. Oramos.